Vamos a entrar en materia. De acuerdo con un análisis realizado por Wellington Energy Analytics, el triunfo de Claudia Sheinbaum provoca incertidumbre en exploración y producción petrolera. Vamos a platicar con el jefe de nuevos emprendimientos de esta firma, de Head of New Venture para Wellington Energy Analytics. Él es Pablo Medina. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Gracias por la también te invitación. saluda Rogelio Varela. Saludos, Pablo. ¿Por qué provoca incertidumbre, según ustedes, la victoria de Claudia Sheinbaum? La razón principal es porque las petroleras llevan un sexenio ya tratando de entender qué es lo que va a hacer el gobierno, muchas veces reglas que son contrarias a lo que uno esperaría para maximizar el beneficio del sector. Y ahora con Claudia Sheinbaum creo que la gran pregunta es ¿qué Claudia nos va a tocar? Una que puede ser más pragmática, forzada por lo macroeconómico, o otra que continúe la línea de López Obrador, que hasta ahora no ha sido lo más amigable para las petroleras. Y creo que esa es la razón clave. ¿Qué se va a hacer con Pemex? Será la primera prueba que nos indicará hacia qué dirección puede que se lleve la siguiente administración, todo tema de política petrolera. Por supuesto. Pablo, en las circunstancias actuales de un declive o un estancamiento, mejor dicho, en la plataforma de producción de Pemex, ¿tendrían que reanudarse las subastas? Sin duda alguna, es un regalo que México tenga este tipo de hidrocarburos en los cuales Pemex tiene dificultades financieras. ¿Por qué no dejar que petroleras privadas arriesguen su capital sin que el gobierno lo haga? Y en caso de un descubrimiento, que el gobierno reciba más del 70% de las utilidades. Sin duda alguna, eso es solo ventajoso para el nuevo gobierno, pero yo iría más allá. Las licitaciones son claves, pero Pemex como tal tiene 300 campos en su portafolio, de los cuales 25 de ellos contribuyen el 80%. Dígase, Pemex tiene muchos campitos que muchas petroleras mundiales pudiesen interesarse en asociarse con Pemex, y Pemex podría tener fondos para poder pagar su deuda, lo cual es otra idea bastante interesante. Ahora es un hecho que pues la postura de la ya presidenta electa Sheinbaum está llena de claroscuros, como ustedes bien dicen, lo cual provoca incertidumbre, porque si nos atenemos a lo que ha sido su plataforma en materia energética, de lo poco que hemos visto que ha expuesto, pues ha dicho que va a favorecer al actual monopolio Pemex, ¿no? Pero por el otro lado se manifiesta a favor pues de impulsar energías renovables, de la necesidad de reestructurar financieramente la petrolera. No queda claro, o queda más bien como que contradictorio el tema, ¿no? Sin duda, creo que es importantísimo evitar el berrinche ideológico, ¿no? Creo que la siguiente presidenta se encuentra en un tema con un déficit fiscal, con Pemex siendo la petrolera más endeudada del mundo, y requiere de todas las herramientas posibles a ver más allá de la ideología. Yo sugeriría que las licitaciones se retomen, porque el gobierno solo puede mejorar en base a ello, con más actividad económica, más exploración, pero el punto clave de Pemex es no se absorba la deuda Pemex a nivel nacional solo por hacerlo. Se requiere un cambio profundo, y un cambio profundo indica que Pemex no tiene por qué operar 300 campos, de los cuales la mayoría son muy pequeños. En otros lados del mundo, como Petrobras en Brasil, YPF en Argentina, la petrolera nacional está deshaciéndose de los campos pequeños para enfocarse en los que verdaderamente importa. Y al hacerlo, obtienen fondos importantes que podrían ir para el pago de esta deuda. Entonces, yo sí creo que es un modelo digno de explorar, se ha hecho en otros lados, y creo que podría beneficiar bastante a la siguiente presidenta, ajeno a la ideología. Claro. Pablo, ¿qué tan complicado ves la reestructura de la deuda de Pemex? Bueno, no deja de ser la petrolera más endeudada del mundo, con 106.000 millones de dólares. Petrobras, que antes tenía esa indigna corona, se deshizo de ella al desinvertir activos que no le eran importantes. Entonces, el trámite ya se ha hecho en otros lados, se puede aprender cómo hacerse, y sin duda alguna, México tiene la bendición, dirían algunos,
de tener bastante petróleo, pero este petróleo a nadie sirve en el subsuelo y la realidad es que Pemex no es la operadora más eficiente que existe. Entonces yo sí llamaría al pragmatismo porque México lo merece y Pemex lo requiere. Eh, ¿Cuál debe ser el perfil desde el punto de vista de ustedes como expertos que debería tener el próximo director general de Petróleos Mexicanos? Idealmente, y sé que suena obvio, pero alguien que tenga expertise en materia petrolera sería bastante indicado. Cuando uno ve lo que sucede en otras petroleras estatales del mundo, se busca muchas veces en el sector privado alguien con expertise para poder realmente hacer las cosas de manera más eficiente. Entonces, si pudiéramos brincarnos el perfil político, sería ideal. Sé que es mucho pedir en el México actual, pero por otro lado, se requiere alguien que tenga una visión competitiva del sector. México no está en 1938. Yo creo que al mexicano promedio poco le importa quién produce el petróleo. Lo que le importa al mexicano promedio es que la gasolina le salga menos cara y que el servicio que obtiene la gasolinería sea clave. Entonces yo creo que ya es momento de dejarnos con ideologías del siglo pasado. Creo que México requiere un cambio y de no hacerlo, vamos a hacer a forzarnos a cambiar en circunstancias mucho más incómodas. Claro. Con el marco legal actual, ¿tú consideras, Pablo, que habría interés de empresas extranjeras, petroleras extranjeras, en participar en México? Sin duda, nosotros tenemos clientes desde las petroleras más grandes del mundo hasta petroleras más pequeñas y México resalta por el potencial petrolero que tiene. El gran problema es que digámoslo así, la estructura legal no se cayó a pesar del sexenio de AMLO, entonces aún se puede reiniciar las licitaciones el día siguiente si la presidenta lo quisiera y sí, sí existe un interés. Creo que México tiene la bendición probablemente junto con Brasil en Latinoamérica de tener la mayor cantidad de hidrocarburos y las petroleras lo saben, pero requieren reglas claras para que puedan competir con Pemex. En ciertos casos, Pemex compra el crudo de estas petroleras privadas y no les ha pagado en 6 meses. Llegan deudas de 100 millones de dólares, llegan tarifas que se les cobran bastante altas, de hasta 7, 8 dólares por barril. Y peor aún, las petroleras privadas, con excepción de pocas, no pueden ni siquiera vender su propio crudo. Se lo tienen que vender a Pemex bajo condiciones nada favorables. Entonces, sin duda alguna, hay muchas tareas que hacer, se requieren cambios, pero son cambios factibles que suceden en el día a día en el mundo petrolero. Esto no es nada nuevo, hay bastantes maneras de aprender y de hacerlo y creo que es posible en México. Decías, Pablo, hace un momento que el perfil para el próximo director de Pemex preferentemente debiera ser un técnico, un petrolero. Sin embargo, el principal problema de Pemex es financiero. Tiene una deuda por arriba de Claro. los 110 mil millones de dólares. ¿No sería necesario también que fuera un financiero? Es posible, sin duda. Yo creo que si fuera un financiero con expertise energético sería una buena combinación. Puede ser un CFO que venga con eso, pero por favor que no sea alguien político. Y no lo digo por decirlo a nadie, pero Pemex se merece a alguien. Diría yo, me aventuraría a sugerir que si fuese un extranjero con ese perfil, que haya estado en Venezuela, en Argentina, en Brasil o en Colombia, favor nos haría Pemex en las circunstancias actuales. Sé que es mucho pedir, pero eso sería, si me dieras a elegir, esa sería mi elección. Claro. Pablo, la parte de la proveeduría de Pemex, el hecho de que pues no se les pague, ¿en qué medida está afectando ya su operación? No es poca cosa, platicamos con las empresas de servicio y las quejas son múltiples, al punto en el cual se empiezan a hacer pláticas de el trabajo va a seguir o hay que ponerle un alto a Pemex, porque recuerda que para muchas empresas de servicio internacionales Pemex es su cliente número uno, pero los que más sufren son las petroleras mexicanas, las empresas petroleras mexicanas que hacen estos servicios, Villahermosa, la gente que está en Carmen, no la están pasando bien y yo creo que Pemex está sufriendo de liquidez. Recuerden que los impuestos no es el problema. A Pemex este sexenio se le bajó el derecho de utilidad compartida del 70-75% al 30%. Ya no hay más para dónde hacerse. El problema es de fondo y el problema es que Pemex se enfoca en campos que no son importantes y luego los que sí importan se brincan el periodo de evaluación para brincar directo a producción. ¿Qué provoca esto? Un pico de producción temprano, pero una declinación absurda. Y te doy un ejemplo. En campos en tierra como Ixachi, Quesqui y Tupilco, campos de gas, se está quemando gas por no tener capacidad de procesamiento. En un país que importa 4, 5, 6 mil millones de pies cúbicos diarios, esto es completamente inaceptable. Pues Pablo Medina,
Head of New Venture de Well Engine Energy Analytics. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes por la invitación. Buenas tardes.